Vale, pues voy a mostrar en este video dos aplicaciones de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Dos aplicaciones bastante comunes, ¿no? La primera me dice que un cultivo se inicia con 10.000 bacterias y el número se duplica cada 20 minutos. Obtener una fórmula para el número de bacterias en el tiempo t, determinar el número de bacterias después de una hora y determinar después de cuántos minutos habrá 50.000 bacterias, ¿vale? Entonces, recordemos básicamente que el crecimiento exponencial es una de las aplicaciones de las funciones exponenciales y me dice que en general una población se comporta bajo esta expresión, ¿no? N de t es igual a n sub 0, que es la población inicial, multiplicado por r, que es la tasa de crecimiento, y la t, que es el tiempo, dependiendo de cómo lo definamos. Entonces, en este caso, vamos a determinar la fórmula para el número de bacterias en un tiempo t. Fíjense que el tiempo en este caso está expresado en minutos, ¿ya? Entonces, de acuerdo con esta información, yo tengo la población inicial, tengo el tiempo, sé cuánto va a haber después de ese tiempo, porque me dice que se duplica, pero lo que no conozco es la tasa de crecimiento. Entonces vamos a encontrar primero la tasa de crecimiento y ya con esa tasa de crecimiento podemos determinar cuál es la expresión en general para el crecimiento de estas bacterias, y adicionalmente podremos resolver las otras preguntas que nos plantea el problema, ¿no? Entonces en este caso nos dicen que después de 40 minutos se duplican, o sea, hay 20.000 bacterias. Eso es igual a 10.000, que es la población inicial, multiplicado por la función e, o la constante e, ¿no?, de Euler, elevado a la r, que es la tasa que estamos buscando, por el tiempo. Y el tiempo sabemos que son 40 minutos, ¿vale? Entonces en este caso pues hay que despejar esta ecuación exponencial. ¿Cómo lo hago? Paso primero el 10.000 para el otro lado. Esto me va a quedar 20.000 dividido en 10.000 igual a e elevado a la 40r, ¿no? Eso serían 10.000 dividido 20.000, son 2, igual a e 40r. Recordemos que para bajar una potencia, lo que hago es aplicar logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Entonces esto me va a quedar logaritmo natural de 2 es igual al logaritmo natural de e elevado a la 40r. ¿Por qué logaritmo natural? Porque la expresión acá tiene e. La función e se resuelve con el logaritmo natural. Básicamente porque si yo tengo el logaritmo natural de a la x, eso va a ser x, ¿vale? Entonces en este caso me va a quedar logaritmo natural de 2 es igual, recordemos que esto ya no está, 40r. Por lo tanto, la razón que yo estaba buscando, o la tasa de crecimiento de estas bacterias, va a ser el logaritmo natural de 2 dividido entre 40. Con sus calculadoras pueden observar que este valor es 0,01733. ¿Vale? Entonces acá tengo la tasa de crecimiento. Ya con la tasa de crecimiento, entonces puedo expresar cuál es la fórmula que me permite determinar el número de bacterias en el tiempo t. Y esa fórmula va a ser n de t igual a la población inicial, o sea, 10.000, multiplicado por e. Bueno, este paréntesis me sobra, ¿no? Ahí sí. Por e, 10.000 por e, a la 0,01733 t. Y ese es el tiempo, ¿no?, que en el principio me decían que eran 40 minutos para que se duplicaran.
pero que obviamente es un tiempo que va cambiando dependiendo de la expresión que tengamos, ¿vale? Entonces vamos a responder las otras preguntas para poder ver cómo aplicamos esta fórmula. Entonces, a ver, ¿qué me queda? La pregunta B me dice, determine el número de bacterias después de 1 hora. Bueno, pues acá lo que me están preguntando es el n de 1 hora. Recordemos que el tiempo en este ejercicio está expresado en minutos, por lo tanto voy a utilizar 60. 60 minutos es 1 hora. Y eso va a ser igual a 10.000 multiplicado por e elevado a la 0,01733 por 60, ¿vale? Este ejercicio es solo de reemplazar porque nos dan todos los datos, nos dan el número, nos piden el número de bacterias, es decir, el n sub t, el n de t, y entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar todos los datos que conozco. Si metemos esto en la calculadora, esto me va a dar 28.287 aproximadamente. Entonces yo puedo decir que luego de 1 hora habrá aproximadamente 28.287 bacterias, ¿vale? Y la C me dice, después de cuántos minutos habrá 50.000 bacterias. Bueno, pues fíjese que en este caso ya no nos están dando un tiempo, sino que nos están preguntando un tiempo. El dato que nos están dando ahora corresponde a un n de t, es decir, a una población determinada. Estos son 50.000, ¿cierto? Es igual a la población inicial, que eran 10.000, por e elevado a la 0,01733 t. Entonces tengo que despejar esa t. ¿Cómo hago para despejar esa t? Exactamente igual que lo hice en el ejercicio A. Entonces acá me quedarían 50.000 dividido entre 10.000 es igual a e a la 0,01733 t. ¿Ya? Esto me da 5, es igual a e a la 0,01733 t. Y por lo tanto acá vuelvo y aplico logaritmo natural. Entonces me queda el logaritmo natural de 5 es igual al logaritmo natural de toda esta cosa, ¿no? 0,1, así. Esto ya no está, por lo tanto me queda que t va a ser igual al logaritmo natural de 5 partido en 0,01733. Y esto es aproximadamente 92,9. Es decir que hay 50.000 bacterias luego de aproximadamente 93 minutos. ¿Listo? Y ahí queda resuelto el ejercicio. Entonces tenemos este dato, que es el que nos dice cuántas bacterias hay después de 1 hora, y este dato que nos dice cuánto tiempo se demora en que hayan 50.000 bacterias, ¿vale? Y otra de las aplicaciones tiene que ver, digamos que dentro del área de la salud o dentro del área de la ciencia en general, con el pH de los elementos. Esto es un valor que uno normalmente conoce cuando estudia cualquier tipo de química de los elementos, ¿no? Entonces, antes del 1909 se intentaba medir la acidez de las soluciones y se entregaba ese dato como el número de iones o la concentración de iones de hidrógeno. ¿Qué pasa? Que hubo un científico que en 1909 propone esta medida para que obviamente quede más cómodo y sea más fácil y estándar para todos entender el pH. Entonces, ¿qué hace? Define que el pH va a ser igual a menos el logaritmo de H más. Ese H más es la concentración de iones de hidrógeno que tiene la sustancia que estamos midiendo
y está medida en moles por litro. Eso recuerde que se expresa con la M mayúscula. Hizo el logro de esto, o la interpretación del pH de esta manera, lo que hace es que podamos definir una escala básica. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo reemplazo dentro de un logaritmo en base 10 voy a obtener resultados mucho más fáciles de trabajar. Me ahorro los números muy pequeños por la notación científica y me ahorro los exponentes negativos, que es un avance bastante interesante en términos del manejo de los datos en ciencias. ¿Qué se puede concluir y cómo se entiende el pH? Que un pH de 7 es un elemento neutro, un pH menor a 7 es una sustancia ácida y un pH mayor a 7 es una sustancia básica, ¿vale? Entonces, acá me proponen este ejercicio, lo saqué del precálculo de Stewart, por si quieren revisarlo en profundidad. Y acá lo que me proponen es lo siguiente: la concentración de iones de hidrógeno en una muestra de sangre se midió y resultó ser de 3,16 por 10 a la menos 18 moles. Encuentre el pH y clasifique la sangre como ácida o básica. Bueno, pues acá básicamente lo que me están diciendo es que reemplace el pH, va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración. Esto es 316 por 10 a la menos 18 m, ¿vale? Fíjese que ese número es súper pequeñito, eso significa que tiene 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 18 ceros y luego 316, ¿no? Es un número pequeñito. Pero si yo calculo esto en la calculadora, o obtengo el valor de esto en la calculadora, esto me va a dar, déjenme que lo tengo por acá, aproximadamente 7,5. ¿Vale? Entonces esto lo pueden verificar con su calculadora. ¿Qué significa que esto me haya dado 7,5? Que al ser un número mayor a 7, yo puedo afirmar que la sangre es una sustancia básica, ¿vale? Es decir, que su pH es mayor que 7, ¿vale? Y en el siguiente, en el B, me dice que la lluvia ácida, la más ácida que se conoce, ocurrió en Escocia en el año 1974. El pH fue de 2,4 y por lo tanto me piden encontrar la concentración de iones de hidrógeno. Y acá, fíjese lo que resulta, me están dando un pH, ¿no? Me están dando este dato, que es un pH, y me están pidiendo que encuentre los iones de hidrógeno. Entonces esto significa que yo tengo 2,4 va a ser igual a menos el logaritmo de el H más. Bueno, entonces por las reglas de los logaritmos, ¿no? Sabemos que este logaritmo está en base 10. Por lo tanto, yo siempre voy a poder expresar esto como que los hidrógenos va a ser igual a 10 elevado a la menos pH, ¿vale? Eso significa que en nuestro ejercicio tenemos que los hidrógenos que estamos buscando va a ser igual a 10 elevado a la menos 2,4. Y esto, si lo hacen en su calculadora, les va a dar aproximadamente 4 por 10 a la menos 3. Y está en medida de m. Este dato, si lo hacen en la calculadora, seguramente también les puede dar 0,004. 1, 2, 3, así. Puede ser que les dé así o puede ser que les dé así, dependiendo cómo tenga configurada la calculadora, ¿vale? Así que bueno, esas son dos aplicaciones bastante clásicas. Hay muchas más, pero por ahora podemos ver esas para entender un poco mejor.